Villafranca celebra desde hace casi 10 años las jornadas del barroco, unas jornadas con las que se pretendió en su momento, y sigue siendo el gran objetivo, poner en valor todas las características y toda la riqueza barroca que tiene esta localidad. Para ello hay un grupo de guías que realizan visitas para todas aquellas personas que lo desean. Este año las jornadas del barroco van a ser un tanto atípicas por culpa del COVID-19, pero nosotros hemos querido seguir poniendo en valor este potencial histórico-artístico que tiene la localidad de Villafranca, y hemos quedado con su alcaldesa y también con dos de sus guías para recorrer parte de este espectacular entorno barroco que tiene la localidad ribera. ¿Nos acompañan? Fue en el 2012 cuando Villafranca nos acogimos a unos fondos europeos del FEADER y desarrollamos el proyecto de desarrollo turístico de Villafranca. Entonces lo que queríamos en ese momento es poner en valor todo nuestro patrimonio arquitectónico barroco, que no era muy conocido, y queríamos darlo a conocer no solo a los villafranqueses, que también, porque al final son cosas que ves todos los días y no te das cuenta, darlo a conocer a nuestros vecinos y vecinas de la localidad y al resto de las localidades cercanas. Entonces, bueno, pues fue un proyecto, pues la verdad que importante. Se pusieron, se enmarcaron y con todas las leyendas de cada edificio, lo que era, la arquitectura, es decir, se hicieron unos paneles informativos, se hizo un panel general con una ruta, se hicieron folletos, se dieron a conocer y también queríamos potenciar que la gente de Villafranca conociera. Hicimos cursillos para la gente de hostelería, que supieran un poco en qué consistía el barroco ribero, qué es lo que teníamos aquí, la iglesia, de qué siglo, tal, y luego también un curso para guías turísticos, donde hubo gente voluntaria que se apuntó, y entonces son los actuales guías, y luego se han ido incorporando más gente, pues que ahora mismo están haciendo este trabajo. Y ya eso fue en el 2012, y en el 2013 es cuando iniciamos las jornadas del barroco, presentándolo, haciendo mucha publicidad y bueno, y a partir del 2013 hasta ahora. ¿Qué podíamos destacar, Daniel, de este barroco de Villafranca que vamos a empezar a recorrer en breve? Bueno, pues sobre todo el conjunto y también el interés que se han tenido desde todas las instituciones, desde el ayuntamiento hasta la parroquia e incluso las propias familias, de mantener el conjunto lo más sano posible de cara a tenerlo habilitado para ser visto e incluso para ser puesto en valor.
Y Pedro, como villafranqués, además conocedor del barroco de tu localidad, ¿qué es lo que más te impresionó cuando empezaste a estudiar todo esto para poder convertirte en guía? ¿Qué es lo que más te impresionó? Bueno, me impresionó todo en general, la verdad. Yo desconocía muchas cosas, sí que tenía un poco conocimiento de historia porque siempre me ha interesado, pero lo que es el potencial barroco que tiene Villafranca yo lo desconocía. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo sí que lo vemos todos los días, pero no le das ese valor que realmente tiene. Y como edificios en sí, pues evidentemente la iglesia, lo que es el Palacio de Bobadilla, el convento que forman este núcleo tan importante del barroco, que es evidentemente uno de los núcleos más importantes de Navarra. Bueno, pues si os parece, con vuestra compañía nos ponemos en manos expertas, ¿eh? Vamos a comenzar este recorrido y lo vamos a hacer ¿por dónde, Daniel? Bueno, pues por el ayuntamiento y luego ya seguiremos hacia la parroquia. Venga, pues vamos a ello. Nos encontramos en la Plaza de España, que es la plaza antiguamente llamada Plaza Mayor, y bueno, pues que es una de las tipologías que se pusieron de moda en los siglos XVI y XVII de Plaza Mayor, concentrando aquí todos los poderes, no solamente los poderes, sino también, digamos, toda la actividad más importante del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVII aquí estaba el hospital y además estaba el ayuntamiento, que es de finales del siglo XVII, y la encomienda de la Orden de San Juan de Malta, que bueno, fue restaurada o renovada a finales del siglo XVIII. Entonces aquí concentramos, como dices, en el núcleo del pueblo, y destaca sobre todo el ayuntamiento y su fachada, que es una de las principales obras civiles que se conservan en Navarra. Es un edificio de 3 plantas, en el que en el piso primero destacan las arcadas o el arquillo con el suelo original, y donde estaban en tiempos la cárcel y el archivo municipal. La planta noble, que diríamos que era donde se reunía el concejo para la toma de decisiones políticas del ayuntamiento, y la última, la solana, digamos que era donde vivía el nuncio, el nuncio, que era el que iba, el pregonero, digamos, diciendo los pregones que mandara el pueblo. Entonces, como digo, tenemos la importancia de la Plaza Mayor, por cuanto que era el centro neurálgico del pueblo. Una de las piezas fundamentales en el recorrido barroco. Sí que, como has comentado, es propiedad municipal. El ayuntamiento lo adquirió en los años 90 del siglo pasado, y se conserva la escalera y la caja de escalera para hacerle el tipo de visitas, ya que el resto es una escuela taller. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, y vamos a ver esa magnífica escalera barroca de este palacio. Vamos allá. Estamos en el interior del Palacio de Bobadilla, que era el palacio de la familia Martínez de Arizala, que fueron quienes levantaron y fundaron esta vivienda. Y ahora nos encontramos en la parte que se conserva tal y cual estaba entonces. Esto ahora es una escuela taller, lo compró el ayuntamiento con ayuda de Príncipe de Viana en el siglo pasado, y ahora es una escuela taller, y lo que se conserva es su escalera y su caja de escalera. Es una caja de escalera, como vamos a poder ver, espectacular. Es el eje del edificio y cambia lo que eran los palacios renacentistas, que tenían en su interior jardines, y ya en la época barroca cambia totalmente, se aprovecha mucho más el terreno
y se hacen grandes cajas de escalera que se convierten en el eje del edificio, y en base a este eje hacen el resto de las dependencias. Sí que algunos edificios los conserva el ayuntamiento, pero en su mayoría son edificios privados. Y ahora que se ha puesto en auge el barroco en Villafranca, pues este es uno de los lugares más importantes en lo que son las visitas guiadas del barroco. Esta caja de escalera, que era típica de aquella época. Eran grandes cajas de escalera, cuadradas o rectangulares, de mucha altura y con una bóveda pues muy vistosa, muy llamativa. Era la primera entrada que tenían las personas que venían a visitarles y las preparaban para impresionar. Este edificio se creó por la familia Martínez de Arizala a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, juntamente con la torre de la iglesia. La persona más destacada que conocemos de los Martínez de Arizala es José María Martínez de Arizala, que fue famoso diputado del reino y que fue amenazado por los carlistas. De hecho, cuando entraron los carlistas en Villafranca, con el famoso suceso de la quema de la torre de la iglesia, entraron en esta vivienda y desparramaron todo el vino que tenía por las calles. Toda la familia tuvo que huir de aquí a Barcelona. Digamos, los Martínez de Arizala, cuando vinieron en el siglo XVII, eran originarios y tenían la casa solar en Mendigorría. Y cuando vinieron a Villafranca a finales del siglo XVII, por enlaces matrimoniales, especialmente con la familia Iracheta, fue cuando se hicieron con esta casa y con el mayorazgo de Iracheta, que tenía bastantes tierras en viñedos y de regadío, y entonces gracias a los frutos que sacaban de eso y las ventas se pudo hacer esta casa o reformar esta casa, y entonces se pusieron los escudos de las 8 familias, de los 4 apellidos de los 2 esposos, de los Martínez de Arizala, los 4, y de los otros 4 de Catalina de Iracheta, que fue con la que se casó. Matrimonio de conveniencia, entiendo. Sí, claro, en el antiguo régimen, en los siglos X y prácticamente hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los matrimonios eran por conveniencia. Y se estipulaban los contratos matrimoniales ante notario antes de casarse, en el que se estipulaba, lo que aportaba él al matrimonio en tierras, en joyas, en vestidos, y lo que aportaban ellas al matrimonio también en las mismas especies más la dote. Y eso se estipulaba siempre en los contratos matrimoniales. Y digamos que los intereses podían ser varios, desde económicos, como podría ser de una familia linajuda de Mendigorría casarse con una ricachona de aquí de Villafranca, o políticos casarse entre familias que tenían asientos en cortes, que también las hay aquí en Villafranca, los Arévalos, los Uzqueta, y otras muchas series de intereses que a nuestra mentalidad se nos escapan. Sí, el primer matrimonio de los Martínez de Arizala que se constata en este pueblo es el de Juan Martínez de Arizala, caballero de la Orden de Alcántara, y Catalina de Iracheta, que era hija del pueblo, de aquí del pueblo, y una de las mayores fortunas del pueblo. Tenían el término de casa nueva completamente plantado en viñas y era propiedad de su mayorazgo. Este tipo de construcción es muy típica de la Ribera de Navarra. Son edificaciones que están exentas, están libres por las 4 fachadas, y tiene una de las características principales del barroco, que es su centralidad. Centralidad en la puerta, 3 balcones y uno central, el balcón principal. Planta baja, planta noble donde ellos vivían, y el solanar, que son toda esa parte
de arriba de arquillos de medio punto con figuras geométricas en lo que se conoce como el solanar. Y luego, evidentemente, las bodegas, donde tenían, sobre todo en esta vivienda de los Martínez de Arizala, mucho vino. Aquí tenían grandes toneles de vino que, como ya te he dicho, precisamente cuando entraron los carlistas le sacaron todo el vino y lo desparramaron por las calles de Villafranca. De hecho, se ve en la escalera también que se corresponden las tres alturas. Hay una primera zona con balcones donde daba la planta noble, y la última que hay unas ventanillas que asoman, era pues lo poco que se podía comunicar, digamos, los sirvientes, los que vivían arriba, que no solamente vivían sirvientes, vivían también las familias, si las tenían, porque muchas solían ser damas mozas, pero de los jornaleros o de los que trabajaban en las tierras también podían vivir arriba, y bueno, pues era eso digamos, un espacio también de comunicación. Todas las edificaciones importantes de la época del barroco son en ladrillo. ¿Por qué? En otras zonas de Navarra son de piedra y de mármol incluso. Pues porque en la ribera de Navarra, sobre todo en esta zona, no había canteras de piedra. El traer piedra aquí era costosísimo, no se lo podía permitir nadie. Por lo tanto, se hacían con materiales más pobres. Se hacían tejerías hechas es proceso para hacer este tipo de viviendas donde se realizaban los ladrillos. Y por eso tenemos todos los edificios de ladrillo, no hay de piedra como en otras zonas de Navarra. Toda esta zona tiene su denominación, que es Paseo del Marqués de Vadillo. Es un personaje, un político navarro de Pamplona que consiguió bastantes subvenciones para Villafranca. De hecho, se le declaró hijo adoptivo de Villafranca y se puso a toda esta zona con su nombre, Paseo del Marqués de Vadillo. Aquí vemos lo que es la iglesia parroquial de Santa Eufemia y las grandes obras que se realizaron en la época barroca. Esto era un templo gótico de finales del siglo XV y parte del siglo XVI, y sobre ese templo gótico se construyó toda esta iglesia, que es de puro estilo barroco. Que hace 10 siglos, en el año 1093, ya estaba esta iglesia aquí. Y lo sabemos porque hay datos documentados de que el rey de Navarra, Sancho Ramírez, cedió la iglesia de Villafranca junto con otros 23 pueblos de la zona al monasterio de Monte Aragón. Eso era una cesión que se hacía, una donación, cuando iban a entrar en batalla. Como pidiendo ayuda a Dios, hacían esa donación de las iglesias. Bueno, pues en 1093 ya existía aquí una iglesia. Y tenemos los datos históricos de que esa se derruye. En 1460 se derruye, no se sabe su estilo, se piensa que era de un estilo románico, y en 1497 comienza a construirse la nueva iglesia, que es iglesia de estilo gótico, gótico tardío o gótico florido, que se llama. De aquella iglesia no quedan más que 2 vestigios que vamos a ver. Una es su portal de entrada de piedra, que es este portalón, que como veis es de arco ojival, típico del gótico. Son la combinación de 2 arcos en piedra, arco ojival y arco carpanel, que se llama, una combinación muy típica del gótico. Este portalón de piedra estaba justamente debajo de la torre, que ahora vamos a ver la primera capilla, que es también de estilo gótico. Estos 2 son los 2 vestigios que quedan de la iglesia de estilo gótico. Y queda otra cosa que no se ve, que es la torre interior. La torre interior gótica no se derrulló, se desmochó la parte de arriba y hasta la altura del campanario queda la torre gótica, que está forrada
por esta otra torre de estilo barroco. Bueno, pues esas cosas quedan de aquel templo gótico. Y ahora podemos pasar a la primera capilla, que es la capilla que se conocía como la capilla de San Ramón Nonnato, y que ahora está la Virgen del Castelar, que cuando se derrulló el castillo de Villafranca se trajo la Virgen del Castelar aquí, y que es otro de los vestigios del estilo gótico. Vamos pues. Esta es una capilla de estilo gótico, es lo que queda junto al portalón de piedra de entrada. El portal de piedra estaba aquí, esta era la entrada original de la iglesia, y en 1576, en una de las ampliaciones de la iglesia, se traslada allí ese portalón de piedra de estilo gótico que hemos visto. Bueno, pues esto es la base de la torre, aquí es donde se produjeron los hechos que hemos comentado de la guerra carlista, aquí es donde se refugiaron los liberales, que luego aquí había un acceso directo a la torre que ahora no está, y de aquí subieron cuando entraron los carlistas en la iglesia. Esta era la capilla de San Ramón Nonnato, y aquí vemos que ahora está la Virgen del Castelar. Esta era la Virgen que estaba en el castillo, en la iglesia de lo que llamamos el castillo, que ya no está, que se derrulló, y se trajo aquí, se cambió la figura de San Ramón Nonnato por la Virgen del Castelar. Aquí podemos ver en lo que es en la parte inferior de la bóveda, esos nervios en piedra que van a confluir a un punto central que es la clave, y esto es totalmente estilo gótico. ¿Y por qué ese otro nervio que cruza? Pues porque esta bóveda sufrió grandísimos desperfectos cuando la guerra carlista. Aquí es donde cayeron todos los maderos, cayeron toda la parte del chapitel, todo el chapitel de plomo, todo cayó, incluso las personas que fallecieron caían encima de la bóveda. Y aquí lo que era el retablo de la Virgen del Rosario original, que luego fue de San Ramón Nonnato, que se trasladó al traer a la Virgen del Castelar. La base es lo único que queda de la gótica, de la escultura gótica, y de cuello, de hombros para arriba, es una reforma que se hizo en el siglo XVII, cuando se pusieron de moda poner rostrillos de plata y vestida. Entonces, ahora mismo la vemos al desnudo, pero en tiempos, en la época barroca, lo que pasaba es pues, que se le ponían rostrillos de plata, se le ponían pelucas y se le ponía el manto que rodeaba todo. Entonces, bueno, pues ahora lo vemos así, pero bueno, estaba pensada, fue modificada para luego vestirla de alguna manera. Sí. Sus primeras construcciones, la torre. Había una torre de estilo gótico que amenazaba ruina y decidieron hacer una torre. Y se pusieron en contacto con varios arquitectos y al final, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, construyeron esta torre de 4 cuerpos, más un chapitel. Esta torre tenía varios metros más de altura que se perdió. Se perdió en la famosa quema de la torre por los carlistas. A raíz de esto, una vez realizada la torre, se hace el resto del edificio. Aquí vemos también junto a la base de la torre toda esta parte que es su interior, es la capilla de la Virgen del Rosario. Sí, claro. Durante el siglo XVI Villafranca tenía bastante población, pero en el siglo XVII, y por cuestiones de la peste y epidemias que hubo, pues se diezmó la población casi un 50%. Entonces, en el siglo XVIII, especialmente en el primer tercio del siglo XVIII, fue cuando prácticamente porque había trabajo, porque Villafranca tenía mucha tierra de regadío, regada por una acequia real, y entonces debido a ese trabajo que requerían las tierras, especialmente las tierras de familias linajudas como la Martínez de Arizala, o incluso la propia encomienda de la Orden de San Juan, pues bueno, demandaban mano de obra. Entonces, casi en 50 años se duplicó de nuevo la población, se llegó a cerca de los 2.500 habitantes, que es prácticamente en lo que nos mantenemos hoy en día, y claro, pues se vio la necesidad de ampliar la iglesia.
ampliarla pues digamos en un estilo que ya se había quedado o que ya estaba digamos en auge, que era el barroco. Se sustituyó la iglesia anterior del siglo XV, como ha dicho Pedro Alberto, y entonces se comenzó la obra a estilo barroco. Por eso la fachada tan destacable, que fue de Pedro de Aguirre, el arquitecto que era natural de Corella y uno de los principales arquitectos de la zona, pues juega con esos juegos geométricos en forma de cadenas, de cadenas, también en el frontis también con los triglifos, y luego pues bueno, fue haciendo con esos cuerpos geométricos las metopas esas que salen, que entran, y entonces hoy no podemos verlo, pero si hubiera habido sol hubiéramos visto esos juegos de sol y sombra que son tan típicamente barrocos. Luego los dos últimos tramos se construyeron por José Ezquerra, que era arquitecto que en ese momento estaba haciendo la torre de la catedral de Tudela, y por entonces colegiata, y por eso son tan hermanadas las dos. Y bueno, pues los expertos hablan de un estilo de torres de Tudela a Villafranca, que luego siguen pueblos tan cercanos con ese mismo estilo, en Funes, en Peralta y en otros pueblos cercanos. Luego digamos que cuanto más alta fuera la torre, más importancia tenía un pueblo y más importancia tenía una parroquia. Tenemos que estar en esa época en la que la fe era muy importante, y bueno, pues al final el hacer una iglesia grande y el hacer una torre muy alta indicaban el prestigio y bueno, pues al final la voluntad de identificarse católicamente en un contexto de la reforma protestante y católica que tanto marcó el arte barroco, que al final es a su esencia. Bueno, la quema de la torre, que ha salido en varios momentos de la conversación. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Entran los carlistas y queman la torre. Sí, pues es a raíz de la declaración de la guerra carlista, en 1734, los liberales de Villafranca se informan de que las tropas de carlistas al mando de Zumalacárregui, del general Zumalacárregui, se aproximan a Villafranca. Entonces el general Zumalacárregui envía un aviso para que el ayuntamiento de Villafranca, que estaba compuesto por los liberales, se rinda. Ellos le contestan con insultos y lo que hacen es refugiarse. Se refugian en la iglesia, trancan sus puertas y se refugian en lo que es la base de la torre. Llega el general Zumalacárregui con sus tropas, unos 6.000 hombres, y rodea toda la iglesia. Y para obligarles a bajar, primero ellos ponen en la calle, en el barrio Verde, que es la parte posterior de la iglesia, 2 cañones, cañonean la puerta y la destruyen. Entran las tropas y ellos lo que hacen es, los liberales, que se habían encerrado con los hijos y las mujeres y habían cogido a 2 rehenes, un sacerdote y una criada, y se suben a lo alto de la torre, se refugian allí. Y lo que hizo Zumalacárregui, que es lo que se ha transmitido a través de las generaciones en Villafranca, es que encima de la bóveda de la parte de abajo de la torre, encima de esa bóveda lo que hace es poner muchas ramas secas y guindillas que produjeron tal humareda de picor que no les quedaba otra alternativa que salir para poder respirar afuera, lo que era en blanco perfecto para los carlistas. Ellos se habían apostado encima de los palacios señoriales en el campo y tirotearon aquello. La torre se llegó a quemar completamente en su interior. Era un 27 de noviembre, estaba lloviendo y por eso no se llegó a quemar toda la torre. Interiormente se quemó y varios de los liberales murieron, con algunos de los niños que se habían refugiado dentro también. Y pasada ya la medianoche se tuvieron que rendir. Dejaron bajar a las mujeres colgándose con sábanas que pudieron atar para poder ir descendiendo.
Murieron varios aquí y el resto se los llevaron detenidos. Entre Lumbier y Aoiz los fusilaron a todos. Nos encontramos ahora mismo, y es una de las cosas que más llaman la atención de Villafranca o más característicos de la población y de su barroco, y es todo este conjunto monumental que desde el campo se ve muy bien, hay muy buena vista, y que está formado pues, por la iglesia parroquial de Santa Eufemia, uno de los mejores o de las mejores casas barrocas de la Ribera, que es la casa de los Martínez de Arizala, hoy en día llamada de los Bobadilla, y el convento de los Padres Carmelitas o del Carmen. Entonces, esto unido también al conjunto que lo forman la Plaza de los Fueros con el Ayuntamiento y el Palacio del Conde, o la Plaza de España con el Ayuntamiento y la encomienda de la Orden de San Juan, es lo que más caracteriza al barroco en Villafranca, y es que en otros pueblos el barroco se encuentra diseminado por lo que es el casco urbano, la calle Mayor y las principales, mientras que aquí se conserva en muy buen estado, materialmente muy buen estado, lo que pueden ser las principales edificaciones o unos de los mejores ejemplos del barroco en la Ribera y por lo tanto también en Navarra. Villafranca tiene un patrimonio arquitectónico barroco que no lo tiene el resto de los pueblos de la zona. Entonces, claro, tú si no lo conoces y si no lo das a conocer, tú pasas por la carretera y no sabes si no entras a Villafranca, a este casco histórico maravilloso, pues es que no lo sabes. Entonces lo tienes que dar a conocer, y yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco del resto de los pueblos de la zona. Luego también tenemos mucha oferta gastronómica y turística, es decir, Villafranca es un pueblo que tiene un camping, un hostal, tiene 2 casas rurales, una pensión, un hotel, de los hoteles con encanto, luego tiene restaurantes, es decir, que luego no solamente es venir, visitar, irte, que te puedes quedar en Villafranca. Tenemos ejemplos de arquitectura civil, como puede ser el Ayuntamiento o los distintos palacios, entre ellos destaca, como he dicho, el de los Martínez de Arizala, y luego incluso también arquitectura religiosa, la imponente parroquia de Santa Eufemia y también el no menos importante convento de la Virgen del Carmen, que es de los Padres Carmelitas. Bueno, tal y como definió el profesor José Javier Azanza, que es un profesor que hizo su tesis doctoral sobre el barroco de Villafranca, y vino y dio unas jornadas y definió Villafranca como el microcosmos del barroco. Aquí se dan todas las características del barroco y toda la tipología que tiene el barroco, tanto en lo que son los edificios civiles como en los edificios religiosos. Esto es el convento de los Padres Carmelitas, que fue una fundación aprobada por el Papa en 1734 y que se debió gracias a la donación de un matrimonio que no tenía hijos de toda su herencia. Entonces vino el prior de los Carmelitas de Corella, y este matrimonio, formado por Miguel de Arce y doña Teresa de Guirior, él era señor del Palacio de Unzué y vivía aquí porque sus antecesores eran de aquí, y entonces pues decidieron dar toda su herencia para fundar este convento que vemos tan importante, y que bueno, pues sobre todo destaca la fachada, que se hizo a mediados del siglo XVIII junto con la iglesia, que se terminó en 1767, y bueno, pues destaca sobre todo el frontón curvo, que otros lo tienen, el frontón acaba en triángulo, pues este acaba de forma curva. Entonces ahí se destaca estas líneas curvadas que tanto se empleaban en el barroco
la curva y la contracurva, pues para indicar un poco movimiento o incitar a una especie de movimiento del edificio. Y destacan pues sobre todo los dos escudos de la orden que hay custodiando y la hornacina de la Virgen del Carmen. Bonito también que se mantengan en este edificio los escudos, ¿no? Sí, la verdad es, bueno, pues es un indicio también de la época de la mentalidad de aquella época en la que los escudos tenían tanta importancia, y aquí pues dan a destacar que este convento pertenecía a la Orden del Carmen Descalzo, mientras, bueno, pues quizás también por cuestiones un poco no solamente de remarcar, sino también pues de indicar la presencia de la orden, porque bueno, tuvo bastantes litigios a la hora de si la fundación se aprobó se comenzó en 1714, no se hizo, como he dicho, con la aprobación del Papa hasta 1734, porque en esos 20 años hubo bastantes pleitos entre los conventos de los franciscanos de Alfaro y de Olite, e incluso con la propia parroquia, porque bueno, veían un poco temerosos el que se instalara una orden aquí, porque al final pues era una merma de sus recaudaciones de limosnas, de aniversarios. Competencia, ¿no? Un poco competencia. Entonces los escudos yo creo que a lo mejor están ahí por propio marketing, digamos. Sí, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos nosotros y aquí seguiremos. Por las circunstancias que rodean hoy en día a la Iglesia, pues esta orden cerró en marzo se fueron los carmelitas de aquí después de 300 años de presencia, y bueno, hay que dar gracias a las gestiones del padre José María Jáuregui, que era el prior de carmelitas y a la vez párroco de Villafranca, pues ha donado todo el convento al ayuntamiento gratis et amore, y bueno, pues para la conservación de todo el edificio, pues para darle alguna utilidad, y bueno, la Iglesia, con la condición de que la Iglesia se mantenga al culto, porque Villafranca realmente es muy devota a la Virgen del Carmen, y bueno, eso también lo certifica que desde 1776 hubiera una cofradía del Carmen muy potente. La Basílica de la Virgen del Portal, Daniel, es también otro de los puntos clave de este paseo barroco por Villafranca. Así es, no en vano nos encontramos en el inicio de lo que era antiguamente el pueblo. Tenemos que imaginarnos el pueblo, pues Villafranca, la Villafranca de los siglos XVII y XVIII del barroco, amurallada, con un portal o con varios portales en sus extremos, y aquí tenemos en el que estaba originalmente el extremo de la calle Mayor, que daba al camino de Caparroso, la carretera real o camino real. Entonces tenemos la Basílica de la Virgen del Portal, que como tal nació en 1611, se comenzó la edificación en una pequeña ermita en donde estaba la hornacina de una virgen encima del portal que daba entrada a la villa. De ahí el nombre de la Virgen del Portal. Se conoce que los devotos le tenían bastante, o los villafranqueses le tenían bastante devoción, porque se decía que en tiempo de pestes y de epidemias, como se cerraban los portales para que no entrara ni saliera nadie, se le tenía bastante devoción, porque se decía que cuidaba a Villafranca y a los enfermos ante las epidemias. Y por eso el ayuntamiento, el concejo, decidió edificar esta iglesia, que es uno de los mejores ejemplos de ermitas o basílicas marianas en Navarra, junto a, como podría ser, que además es el mismo constructor, Pedro de Aguirre, la Virgen de Yugo o la Virgen del Soto en Caparroso. Son básicamente todas del mismo estilo. La Virgen del Portal es la copatrona, se celebra el día 8 de septiembre, se celebra la fiesta,
y se le hacen 2 rogativas porque además se creía que bueno, pues digamos que no solamente protegía ante las epidemias, sino también en las cosechas, para evitar truenos, relámpagos, centellas y cosas de estas que fastidiaban las cosechas. Pues entonces también se le invocaba, y se hace 2 novenas, una en abril y otra en septiembre, desde tiempo antiguo, porque además la novena es antigua, es del siglo XVIII. Daniel, parte trasera de este palacio, que además nos dices que era justo la parte principal, ¿no? Entonces. Sí, en el siglo XVI, que fue cuando se asentaron aquí la familia de los Arévalo, y que fue junto con la Martínez de Arizala, que hemos comentado, la más importante o las 2 más importantes del pueblo. Y aquí tenemos el palacio del conde de Rodez, no se llama actualmente, porque al final acabó enlazando, pero originalmente de los Arévalo. Y aquí tenemos la fachada del siglo XVI, que, como ha dicho Pedro Alberto, siguen las mismas características de las edificaciones, digamos, del barroco ribero, con una primera planta, la planta noble con los balcones y la solana con los arquillos. Destaca sobre todo en este edificio el tratamiento del alero, a base de ladrillos, haciendo como una especie de enjambres, y que, bueno, pues destaca también lo que hemos comentado anteriormente del juego de luces. Si hubiera estado iluminado, además, con estas esquinas prominentes que son también tan características de estas casas, que lo único que buscaban era impresionar. Y al final no tenemos que olvidar que estamos en la calle Procesiones, que si recibe ese nombre es porque por aquí pasaban todas las procesiones del pueblo, que
que se realizaban como fiestas, y por eso tenemos la puerta grande. Encima tenemos el escudo muy erosionado de los Arévalo, pero sobre todo destacan los balcones que dan a la calle, que lo utilizaban estas familias mientras duraba la procesión, pues para un poco representar su situación social por encima de los que iban en procesión. Eran los nobles que estaban en los balcones viendo pasar a la gente por debajo suya, y que además pues seguramente adornaban pues con alfombras o tapices, o con, pues al final una especie de demostración de su poder social y de la jerarquía que entonces había en la sociedad del antiguo régimen. Jerarquía estamental, nobles privilegiados, la Iglesia y luego finalmente el tercer estado, que se llamaba, que cabían pues todos los que no tenían ningún tipo de privilegio. Y ahora se ve muy bien el juego de luces luego también que hace con ese estrecho corredor que tiene con la parroquia. Nos ha salido el día hoy, bueno, no lo más apropiado, ¿no?, para hacer un repaso o un recorrido barroco, pero bueno, tiempo tendremos de hacerlo con mejor tiempo, pero sí que es cierto que haya querido salir un poquito el sol en esa esquina para dejarnos ver lo que nos estáis comentando, ¿no?, del juego de luces y sombras. Bueno, pues actualmente nos encontramos en la Plaza de los Fueros, que como dices da a la fachada trasera del Ayuntamiento y a la fachada actualmente principal del Palacio del Conde Rodezno. Aquí digamos que es una forma de jugar con el urbanismo tan característico de la época barroca. Tenemos el gran espacio formado por la plaza. Se hace una pequeña calleja y se vuelve a encontrar con una plaza para de nuevo hacer una pequeña calleja y hacer otra nueva plaza, que es la del atrio, la de la parroquia, ¿no? Entonces vemos ese juego encadenando plazas, espacios de sombra, espacios de luz, espacios anchos, espacios angostos, que es tan característico del urbanismo barroco y que pues en definitiva da pie a pensar que los arquitectos de la época tenían esa conciencia del espacio y de jugar con él para causar pues al final hacer llamativo quién vivía, quién no vivía, quién residía y resaltar las principales instituciones del pueblo, como podían ser el concejo y la iglesia. Lo que buscaban era sorprender y causar pues digamos una sensación en todos aquellos visitantes o lugareños de Villafranca. Y tenemos por ejemplo también pues que el barroco es la principal etapa en la que se jugaba con las imágenes, no solamente para usos recreativos, sino también como usos políticos o usos sociales. Y aquí tenemos cómo se jugaba para reivindicar pues los poderes locales, como pueden ser el ayuntamiento, la nobleza o la iglesia.
por parte del ayuntamiento tienen la intención de hacer unos nuevos cursos de guías y desde luego por nuestra parte animar a toda la gente de Villafranca que disponga de tiempo para que acuda a esos cursos y que esto no decaiga, que se ha puesto en valor el patrimonio arquitectónico barroco de Villafranca. Animamos también por nuestra parte al ayuntamiento que sigan en esa labor y que se amplíe, porque tenemos un potencial barroco muy importante para que se conozca y que incluso turísticamente es muy importante para el pueblo. Y que nada, desde aquí animar a todo el mundo a que participe y que sigamos con esto que merece la pena. Y emplazarles, si os parece, a las jornadas barrocas de 2021, que con el permiso del COVID-19, a ver si podemos celebrarlas y podemos disfrutar, no de una forma virtual, sino de una forma física de estas rutas que vosotros realizáis y del resto de actividades. Muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y también por el trabajo que hacéis a favor del patrimonio de Villafranca, y animamos, cómo no, a todos los vecinos a que se animen a su vez y formen parte de este grupo de guías, que al final es una forma muy bonita de luchar por el patrimonio, por la historia, por la cultura y por el arte del pueblo de Uno. Pedro y Daniel y Pedro, muchísimas gracias por este rato y por todos vuestros conocimientos. Que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.